¿Cuál es la clave de su fuerza? La primera vez que escuché de Sansón fue de niño en unas caricaturas que pasaban a las 8 de la noche o algo así, de Cantinflas, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esas caricaturas? Todos los viejitos, ¿verdad? Dicen. Entonces cada vez que yo leí, después cuando conocí de Dios y leí que era una historia bíblica, y leía esta historia o la escuchaba, pues mi imaginación solamente me daba los muñequitos de Cantinflas, ¿no? Pero bueno, cuando ya veo este tipo de videos, ya mi imaginación se expande un poco más, ¿verdad? De cómo sucedieron las cosas. Yo sé que Dios en este tiempo, el día de hoy, durante esta enseñanza, Dios va a hacer algo fuerte en nuestra vida. Como hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos el potencial sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha depositado en nosotros su espíritu. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Hay un potencial sobrenatural. Por eso tenemos que aprender no solamente a vivir en lo natural, sino en lo sobrenatural. Sin embargo, no solamente hoy, sino siempre ha habido una escasez de líderes espirituales. Y esto no es nuevo, ha sido parte de la historia. Y quiero, antes de entrar con la vida de Sansón, quiero leer Ezequiel capítulo 22, verso 30, porque quiero poner esta escritura como una base, no solamente para este mensaje, sino para toda la serie. Dice la escritura, está hablando Dios, Ezequiel 22:30, dice: yo he buscado entre ellos a alguien. Diga conmigo, a alguien. Esto puede ser un hombre o puede ser una mujer. He buscado a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Dice: yo estoy buscando a alguien que me dé la cara, alguien que interceda, alguien que se ponga entre mi pueblo. Está hablando del pueblo de Israel y yo, para que no lo destruya. Y después vienen las palabras trágicas de Dios. Y dice: y no lo he hallado. No lo he hallado. Este clamor de Dios es actual, como lo fue en aquel entonces, hace miles de años. Dios está buscando un hombre, Dios está buscando a una mujer, Dios está buscando a alguien valiente, alguien que ame a Dios con todo su corazón, alguien que esté dispuesto a comprometerse con Dios, con su familia, con su sociedad, con el propósito de Dios, alguien que se ponga a la brecha. Un gran hombre de Dios dijo hace muchos años: el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre cuyo corazón está totalmente entregado a Él. El mundo no ha visto todavía lo que Dios puede hacer con un hombre, con alguien cuyo corazón esté totalmente entregado a Él. Y ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere lograr a través de su palabra y de estas enseñanzas? Es que nosotros seamos esa mujer o ese hombre, que nosotros seamos ese alguien. ¿Dónde están los hombres aquí? Diga, a ver, los hombres, yo quiero que digan: yo seré ese hombre. A ver, eso fue ensayo solamente, ¿verdad? A ver, a las 3 vamos a decirlo todos fuerte. Y si no lo creen, no importa, todos díganlo fuerte. ¿Ok? 1, 2, 3.
ok, Dios está buscando un hombre. Pero no nomás un hombre, Dios está buscando un hombre o una mujer. A través de la historia vemos cómo Dios ha levantado también mujeres que se han levantado y Dios les ha levantado. ¿Dónde están las mujeres? Diga conmigo, yo seré esa mujer. Ok, está mucho mejor, ¿verdad? Ustedes, no se ve quién manda en la casa, ¿verdad? O sea, hoy vamos a comenzar a estudiar la vida de Sansón. Se encuentra de hecho en el libro de Jueces, del capítulo 13 al 16. Entonces vamos a estar viendo algunos versos cortos porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero animarle que en su casa lea todo, desde el capítulo 13, 14, 15 y 16 del libro de Jueces. Hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Jueces, de Josué Jueces, ¿verdad? Es el séptimo libro del Antiguo Testamento, de la Biblia. Ahí en el capítulo 13 al 16 encontramos la vida, la historia de Sansón. Y los logros de Sansón son legendarios, pero también lo son sus debilidades, sus fracasos. Vamos a aprender que Sansón tenía mucho potencial dado por Dios, pero por malas decisiones, por malas actitudes, por dejarse llevar por sus emociones y tomar malas decisiones, echó a perder su vida. Sansón fue un hombre increíblemente fuerte, pero con una voluntad peligrosamente débil. Y seguramente nos vamos a poder identificar con él. Como lo digo una y otra vez, la Biblia es muy honesta y la Biblia te habla de los aciertos de hombres y mujeres de Dios a través de la historia, pero la Biblia es muy abierta y transparente también para hablarte de sus fracasos. No nomás te habla de los aciertos, también te habla de sus fracasos, y en eso aprendemos mucho. Quiero contar algo del contexto de la vida de Sansón. Los israelitas habían sido infieles a Dios, porque si algo podemos reconocer en el pueblo de Israel era su inconstancia. Un tiempo eran fieles a Dios, después se olvidaban de Dios y se olvidaban de él. Entonces Dios mandaba a los países, a vecinos, enemigos, a que los maltrataran. Y cuando ya les llegaba el agua hasta el cuello, clamaban a Dios y Dios les rescataba, les enviaba un Salvador y los levantaba otra vez y les daba la victoria, y así permanecían un tiempo, pero después se volvían a olvidar de Dios. Y así es la historia del pueblo de Israel, una serie de altibajos. Y en esa ocasión el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y durante 40 años cayeron bajo el dominio de sus enemigos, los filisteos. 40 años los filisteos oprimieron al pueblo de Israel. Entonces, como siempre lo hacían, ellos clamaron a Dios. Se parecen mucho a nosotros, ¿verdad? Algunos están haciendo, sí. Clamaron a Dios y Dios los escuchó, porque Dios es grande en misericordia. Y les envía un libertador, a Sansón. Dios eligió a una pareja que no podían tener hijos. Esto es algo común de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Él elige a alguien que no puede hacerlo. Y Dios, ¿por qué no eligió a una pareja que podía tener hijos? No, Dios eligió a una pareja que no podía tener hijos. Lo vemos una y otra vez en las escrituras. Y Dios les dio un hijo a esta pareja. Les dio a Sansón. Y la Biblia dice que desde el vientre de su madre, Sansón fue lleno del Espíritu Santo. Solo que tenía que vivir como nazareo. Nazareo, ¿qué es eso? Bueno, en número 6, estoy poniendo la base, número 6, encuentras lo que conlleva el voto de nazareo. El nazareo era un voto que se hacía. En número 6 usted lo puede investigar y leer en su casa. ¿En qué consistía este voto de nazareo? Una persona común, no un sacerdote,
una persona común como usted y yo, hacía un voto de apartar su vida exclusivamente para el uso y la gloria de Dios. El nazareo decía: mi vida está apartada para Dios y solamente va a ser para sus propósitos y para su gloria. Y básicamente consistía en tres cosas: no podían beber vino, o sea, no copas, cervezas, borracheras, nada de vino; no tocar lo inmundo, o sea, nada que esté muerto; y tampoco no se cortaban el cabello. Tenían que dejarse crecer el cabello, nunca iba a pasar sobre ellos tijera o navaja, ¿verdad? Y esto era un signo externo de un compromiso que habían hecho en su corazón. Algo así como el bautismo o el anillo de compromiso. Yo traigo, el anillo de matrimonio. Yo traigo un anillo de matrimonio y este anillo no me hace estar casado. Pero al yo traer este anillo es un símbolo de que estoy diciendo: yo amo a una persona, estoy comprometido con alguien, amo a esa persona. Entonces es un símbolo externo. O sea, si me lo quito no quiere decir que ya dejé de estar casado. Pero así ellos traían el cabello largo y era algo que la gente podía ver, y cuando los veía decía: es un nazareo. No decían: es un rock and rollero con el pelo largo. No, decían: es un nazareo. Él tiene un pacto con Dios. Su vida la ha apartado para Dios y para la gloria de Dios. ¿En qué consistía lo que Dios hacía con él? Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, él tenía una fuerza sobrenatural, descomunal. De hecho, vamos a ver a través de estas semanas cómo la gente, los enemigos, siempre querían saber de dónde venía la fuerza de Sansón. Muchos creen que Sansón era así como un mister, esos que se la pasan en el gimnasio, ¿verdad? Viéndose en el espejo así, con grandes músculos. No, Sansón era un hombre común. Porque si él tuviera unos bíceps, tríceps y cuádriceps espectaculares, la gente no se preguntaría de dónde viene su fuerza. Dirían: se la vive en el gimnasio. Pero no, ellos lo decían: ¿de dónde viene su fuerza? Y la fuerza era que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él tenía esa fuerza descomunal. De hecho, en una ocasión mató 1000 hombres o mataba leones con sus manos. Sin embargo, escúcheme, querida familia, a pesar de todo ese potencial dado por Dios, él fue muy débil en su voluntad y fue muy movido por sus emociones. Y eso le metió en graves problemas continuamente. Su temperamento débil hizo en una ocasión que matara a 30 hombres injustamente, porque perdió una apuesta. No más porque perdió una apuesta, fue y se desquitó y mató a 30 hombres. Sansón tenía un problema con la ira, tenía un problema con la lujuria. Tú dices: oye, pero él era un hombre elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo. Sí, así es. Ataques de ira, lujuria. Las mujeres era su debilidad. De esta manera desperdició su potencial en una vida tonta. Sansón, de hecho, se parece mucho a nosotros. Por ejemplo, los hombres a veces podemos ser muy fuertes en nuestro trabajo, en los negocios, podemos ser agresivos y cuando alguien en la calle se nos cierra en el carro, hasta no podemos bajarnos y ser bravucones y ser muy decididos. Pero muchos son así, pero llegan a su casa y son mangoneados por su mujer. No levante la mano. O sea, saliendo de su casa son el rey, pero adentro jamás, ¿verdad? Y bueno, eso lo entiendo en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero pasivos. Hombres que si quieren comprar una pantalla nueva, ¿verdad? Un televisor, las pantallas que les llaman ahora, ¿verdad? No, se pasa horas estudiando cuál pantalla comprar. Pero no está dispuesto a pasar 5 minutos en la palabra de Dios.
La vida de Sansón nos muestra, y es lo que vamos a ver el día de hoy, de hecho es el título de esta enseñanza, actitudes que hacen débiles a los fuertes. Actitudes que hacen débiles a los fuertes. Y vamos a ver básicamente tres actitudes. Lo quiero, lo merezco, puedo manejarlo. Esas tres. Número uno, lo quiero. La primera actitud que nos hace débiles, que hace a los fuertes débiles, es esa actitud de lo quiero. Cuando vemos algo y decimos yo lo quiero, tengo que tenerlo. Quiero algo y olvidas la lógica. Puede ser un auto, puede ser una mujer, un trabajo, el éxito, un vestido, unos zapatos. Y dices, lo quiero. Dice Jueces, ahora sí vamos a comenzar con Sansón. Jueces 14, verso 1. En adelante dice, Sansón descendió a Timat. Creo que es muy importante esa palabra, descendió. Diga conmigo, descendió. De hecho, descendió 6 kilómetros. Timat estaba a 6 kilómetros de donde vivía Sansón. Sansón fue llamado por Dios para librar a los israelitas, al pueblo hebreo, de los filisteos, sus enemigos. Pero dice que él descendió a Timat y vio ahí a una joven, ¿qué? Filistea. Jóvenes, varones, aguas con las filisteas. Dice, cuando él volvió, le dijo a sus papitos, a sus padres, he visto en Timat. Yo digo, ¿qué andaba viendo ahí en Timat? He visto en Timat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Hey, a mí me cuadró esa muchacha, esa mujer, yo la quiero. No pidió consejo, no pidió cuál era la postura de sus padres. Se le nubló la lógica. Él estaba para pelear con los filisteos y se enamora de una filistea. Ese siempre ha sido un plan del enemigo contra el pueblo de Dios, siempre. Y dice verso 3, pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable en la entre tus parientes? ¿Acaso no hay de tu pueblo, aquí de nuestro pueblo, de nuestros parientes, no hay ninguna mujer aceptable? ¿A poco todas están tan feas? Dicen, todo nuestro pueblo, ¿qué tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Hey, ¿qué te pasa, Sansón? ¿Qué tienes que andar? ¿Qué andabas haciendo en Timat primeramente? Que viste ahí esa mujer y ahora la quieres como tu esposa. Sansón le respondió a su padre, pídeme a esa, que es la que a mí me gusta. Lo quiero, la quiero. Conoce a esta mujer y la quiere. Ya no importan su pueblo, ya no importa sus amigos, ni lo que Dios quiera. Importa lo que quiero y punto. Yo sé lo que quiero. Yo sé lo que me conviene a mi vida. Esa es una actitud, de hecho, de mucha soberbia y de mucho engaño. Es una trampa. Yo sé lo que quiero y lo quiero ahora. La lujuria, lascivia, se traduce como deseos desordenados. La lujuria hace débiles a los fuertes. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí y leer en el Salmo 106, verso 13 y 14, el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto.
dice en el verso 13, sin embargo, el pueblo de Israel está en el desierto, Dios está tratando con ellos y dice, sin embargo, dice que pronto olvidaron lo que el Señor había hecho, lo que Dios había hecho. Dice, no quisieron esperar su consejo. Qué tremendas palabras. No quisieron esperar su consejo. Se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Qué fácil es olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice, y no quisieron esperar el consejo de Dios. Dice, en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Dios nos dio la capacidad de tener ciertos deseos, pero no es para que vivamos por ellos. Y ellos, eso de dar rienda suelta a los deseos es lo que es la lascivia, es lo que es la lujuria. Y a veces lo podemos interpretar solamente hacia una mujer o un hombre, algo sexual, pero tiene que ver más que eso. En este caso no era un deseo sexual, sino era un deseo por la comida. Ellos querían carne. Dijeron, Dios dijo, les voy a dar maná para que sepan que no solo de pan vive el hombre. Pero ellos dijeron, ya estamos hartos de lo que tú nos has enviado. Nosotros queremos carne y la queremos ya. Y dieron rienda suelta a sus deseos. Dice, pusieron a prueba la paciencia de Dios en esta tierra árida y baldía. Y después puede leerlo en su casa. Dice que Dios les concedió su deseo, pero junto con el cumplimiento del deseo vino una plaga. A veces, una de las más grandes maldiciones que podemos tener es cuando Dios cumple nuestros deseos. Insistimos tanto, nos aferramos tanto, que Dios dice, ándele pues, ahí está. Cuando Él sabe que va a traer desgracia sobre nuestra vida. Dice que el pueblo de Israel dieron rienda suelta a sus deseos. Y nosotros tenemos que cuidar eso. Algunos dicen, desear es inocente. No es inocente desear. Yo no hago mal a nadie con tener deseos o ciertos deseos, aunque sean pecaminosos o impuros o fuera de los propósitos de Dios. Nunca demos rienda suelta a nuestros deseos, porque los deseos te llevan a las acciones. La primera actitud que hace débiles a los fuertes es esa actitud, lo quiero. La segunda actitud es lo merezco. Es que yo lo merezco y merezco ser feliz, merezco esto que quiero porque Dios me entiende y no importa que rompa los preceptos y los mandamientos y el propósito de Dios, lo merezco. Porque muchas veces no hacemos lo que queremos solamente, sino creemos que lo merecemos. Es que me merezco un poco de amor. Es que mi esposo no me hace caso. Y pues yo merezco algo de atención. He estado trabajando muy duro. Tal vez merezco unas vacaciones, un relax, una comida, un pecado. Esa actitud es egoísmo puro. Es una actitud de egoísmo. Dice Jueces 14:8. Pasado algún tiempo, Sansón, dice regresó para casarse con ella. Dice cuando regresó para casarse con ella, porque Sansón dijo, yo la quiero y los papás no pudieron hacer nada y él se casó con ella. Dice que cuando regresó para casarse con ella, dice se apartó del camino. Diga conmigo, se apartó del camino. Qué significativa esas palabras. Primero descendió y ahora estaba apartándose del camino, porque una cosa te lleva a otra. Dice que se apartó del camino para mirar al león muerto, porque anteriormente había matado un león. Él había matado un león y entonces lo mató y lo dejó ahí. Y después de un tiempo pasa y se aparta del camino para ver el león. Él estaba bajando la guardia. Él no podía acercarse a un cadáver, sea de un animal o de una persona, pero él
su discernimiento, y él estaba descendiendo, él estaba apartándose del camino. Y cuando nos empezamos a apartar del camino, hay cosas que sabemos que están mal, pero nos empezamos a acercar peligrosamente a ello. En otras palabras, a jugar con fuego. Se apartó del camino y se asomó para ver qué había sucedido con ese cadáver. Y dice, y vio que había en su cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel. Dice verso 9, tomó con las manos un poco de miel y comió mientras proseguía su camino. Primero se aparta del camino, así nos metemos en problemas, pensando que merezco algo a pesar de desobedecer a Dios. Después mira el cadáver de un león y hemos visto que no podía acercarse a algo inmundo. Comió de la miel del cadáver, asqueroso. Pero cuando te apartas del camino, tu vista se nubla. Lo que antes te parecía no, jamás, ahora empiezas a ser permisivo contigo mismo. Y empezamos a ver una espiral descendiente. O sea, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Así traicionó a Dios, que le dio la fuerza para matar el león. Qué tremendo. Cuando el león le salió al encuentro, el Espíritu Santo vino sobre él y le dio la fuerza para matar al león. Pero después de eso se traicionó a Dios y se olvidó del pacto que había hecho con Dios. Cambió la obediencia a Dios por un poco de miel. Estimada familia, nunca cambiemos la obediencia a Dios por un poco de miel. La gente lo hace todo el tiempo. Un momento de placer, un egoísmo, traicionan a Dios. Y no solamente a Dios, sino su propósito. Escúcheme bien, la vida de Sansón no se trataba de Sansón. Es que a veces pensamos, es que yo merezco. No, no. Dios levantó a Sansón. ¿Por qué levantó a Sansón? Para liberar a un pueblo, para liberar a una nación. Por eso ese era el propósito de la vida de Sansón. Sus padres eran estériles. Él nació con un propósito. Dios lo llenó con su Espíritu Santo, le dio dones sobrenaturales, en este caso una fuerza sobrenatural. Sin embargo, él pensó que la vida se trataba de él, y no se trataba de él, se trataba de que él iba a ser un libertador para su pueblo. Yo quiero decirte el día de hoy que la vida no se trata de ti, sino se trata de mucha gente alrededor de ti. Cada uno tenemos un potencial sobrenatural dado por Dios, un propósito. Y el propósito de Dios para tu vida no es que seas feliz ni cumplas tus sueños. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que seas de bendición para muchos. Y Dios nos ha dado a la iglesia de Jesucristo el ministerio de la reconciliación, el poder llevar el evangelio, impactar a otras personas con el evangelio de Cristo, con las buenas nuevas del evangelio. Ser bendición a otros. Pero a veces estamos tan centrados en lo que yo quiero, en mis problemas, o en mis deseos, en mi egoísmo, o en mi lujuria, en lo que yo quiero. Sí. Es que yo quiero, yo merezco esto. Y nos olvidamos del propósito de Dios. Cambió la obediencia a Dios por un poco de miel. Número 3 y último. La actitud que hace débil a los fuertes es: puedo manejarlo. Es el creernos fuertes y seguros de tener el control, pero es una trampa. Muchas veces los animales, cuando preparan los cazadores una trampa, los animales ven que hay algo ahí raro. Bueno, quiero ponerme en la mente de los animales, ¿verdad? Ven algo raro, pero de alguna manera dicen: yo soy muy inteligente. Yo me voy a comer ese queso y voy a ser tan rápido que no me va a agarrar la trampa. Esa es una actitud de soberbia, de orgullo. Porque muchos dicen: yo puedo manejarlo.
Dice capítulo 14, verso 10. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer. Allí Sansón ofreció un banquete, como era la costumbre entre los jóvenes. Diga conmigo, como era la costumbre. Textualmente, si usted va al textualmente, quiere decir que era una fiesta de borrachera, como era la costumbre entre los jóvenes. Era un party. Iba a haber ahí barriles, ¿verdad? Iba a haber ahí barra libre. Así era esa fiesta, como era la costumbre entre los jóvenes. Y Sansón organizó ese banquete. ¿Están viendo como un deseo? Decir, oh, me gustó esa mujer, qué mal tienes, filistea. Oh, yo la voy a convertir. Ajá. Ese banquete era una ocasión para beber. Sansón pensaba que tenía todo bajo control. Y eso es lo que sucede con todos los que están atados a una adicción, a un vicio. Yo lo puedo controlar. Yo lo dejo cuando quiera. ¿A poco no? Yo no tengo problemas con el alcohol. Cuando yo quiera lo dejo, nomás que no quiero. Yo el cigarro yo lo dejo. La pornografía, no, yo tengo el control. Cuando yo quiero yo la dejo. O cualquier tipo de droga, farmacodependencia o vicio, puede haber cientos de ellos. Yo tengo el control. Es un engaño. ¿Cuáles eran los 3 votos que debía seguir Sansón? No cortarse el cabello, no beber vino y no tocar nada muerto. Ya llevaba 2. El orgullo nos hace pensar que somos más fuertes de lo que somos y pensar que tenemos el control. Pero escúchame bien, el pecado siempre te costará más de lo que pensabas pagar. Te llevará más tiempo del que pensabas. Es una trampa. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, anda cazando. Está al acecho y pone trampas en nuestra vida. Y no podemos echar la culpa al diablo. La culpa es de nosotros cuando nos apartamos del camino, cuando no nos importa el propósito de Dios y empezamos a tener actitudes que nos hacen débiles, como lo quiero, o lo merezco, o yo puedo manejar esa situación. Yo sé que Dios dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Les dice eso a los jóvenes, a los solteros. Les dice, no te unas en yugo, porque ¿qué comunión tiene Cristo con los ídolos? No, pero es que yo puedo manejarlo, yo sé cómo. O sea, en otras palabras, yo sé más que Dios. Mi situación es especial, mi caso es diferente. El orgullo es la antesala a la caída. Concluyo. Muchos viven en esta filosofía: lo quiero, lo merezco, puedo manejarlo. Una no es ninguna. Merezco más placer. Merezco ese carro. Soy capaz de pagar la deuda. Soy fuerte. Estas cosas nos llevan en una espiral descendente. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido en la historia de la humanidad, que tenía la bendición y la mano de Dios desde su nacimiento, con un gran potencial y propósito, terminó sin ojos. Muy salsa, terminó, le sacaron los ojos, lo raparon, pelón. No están los pelones, ¿verdad? Pero yo siempre he tenido una teoría de Sansón. A Sansón no
no le cortaron el cabello, ¿verdad? O sea, no es que una mañana amaneció y dijo, ¡ay, soy calvo!, ¿verdad? O sea, fue poco a poco. Hasta el final de su vida, de repente, Dios ya no estaba con él. Y terminó ciego, siendo el bufón, el payaso de circo, en una fiesta de sus enemigos, los filisteos, aquellos con los que emparentó. Estaban haciendo una fiesta en un estadio, en una plaza. Digo, tráiganos a Sansón, porque lo tenían de esclavo, como burro, dando vueltas en un molino de trigo. Así terminó Sansón, ciego. Aquel que fue destinado desde su nacimiento para ser un libertador, un héroe de Dios por su pueblo, liberar al pueblo, terminó ciego, agarrado ahí de un molino, dando vueltas. Y dicen, tráiganlo para que nos haga reír. Y lo sacaron ahí en la plaza, como una plaza de toros, y se rieron de él. Esto es lo que la autocomplacencia, el egoísmo y la lujuria pueden hacer. Muchos terminan sus vidas llenas de remordimientos, fracasos matrimoniales, con hijos resentidos, solos, y solamente están cosechando el fruto de sus malas decisiones. Pero el día de hoy yo quiero decirte que esa no tiene que ser tu historia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Yo quiero que, si tú eres un hijo de Dios, ponte de pie. Todas las cosas, todas las historias que están en la Biblia no es solamente para información histórica, porque Sansón no es un producto de un cuento, no es una parábola, es un personaje histórico y está escrito en la Biblia para nuestro ejemplo. Y algunos dicen, bueno, yo no tengo los dones que tenía Sansón. Escúchame, el Espíritu Santo venía sobre Sansón cada vez que lo necesitaba, porque el Espíritu Santo no habitaba en él. Ahora tú y yo tenemos una ventaja sobre Sansón: el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Ahora tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Somos templos. Por eso la Escritura nos exhorta a vivir en santidad, a no contristar al Espíritu, a no entristecer, a no apagar al Espíritu. Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Cuando estábamos sin esperanza, Él perdonó nuestros pecados, nos dio un nuevo corazón y depositó el gran tesoro de su Espíritu. Aquel que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder, el mismo Espíritu lo dio, lo puso dentro de nosotros. Y no solamente puso ello, sino puso un propósito, puso un llamado, puso dones espirituales. Y algunos dicen, es que yo quisiera tener la fuerza de Sansón. No, Dios da y reparte dones como Él quiere, pero todos tenemos dones y todos tenemos un propósito de Dios. Todos. La historia de Sansón no tiene que ser tu historia. Dios tiene grandes propósitos para tu vida, pero el diablo va a querer destruirlos y va a querer engañarte para que te llenes de orgullo y creas que tú tienes el control y va a querer apartarte del camino. Conozco a muchos Sansones o Sansonas, hombres y mujeres. Tengo 38 años de caminar con el Señor y este próximo mes cumplo 30 años de servir a Dios de tiempo completo. He conocido tantas historias, algunas cercanas, otras no, que Dios no falló. Pero personas por esas actitudes de lo merezco, lo quiero, yo puedo manejarlo, puedo jugar con fuego y no me quemo,
hey, no pasa nada, Dios me entiende, han terminado literalmente como Sansón, ciegos, sin discernimiento, sin fuerza, siendo hazmerreír de los incrédulos, diciendo: no, con que Dios estaba con él, mira cómo terminó. Mira cómo terminó. No que muy cristiano, no que muy sirviendo a Dios, no que muy esto. Y mira, Dios falló. En ninguna manera. En ninguna manera. Pero es por nuestro orgullo, por nuestras actitudes, que descendemos y nos apartamos del camino. Querida familia, no descendamos a timar. No nos apartemos del camino. Seamos fieles a Dios y Él cumplirá sus propósitos en tu vida. Y nunca olvides que la vida no se trata de ti, sino del propósito que Dios tiene en tu vida. No se trata de que tú cumplas tus sueños, no se trata de eso. No son tus sueños, son los sueños de Dios. Y los sueños de Dios es que tú seas bendición a muchos otros, que tu vida sea una luz hacia otros, un testimonio hacia otros. En ti, en mí, está el potencial para cambiar el mundo. ¿Lo crees? Está el potencial, está su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Ahí está el potencial. No importa el pasado, Dios hace a los débiles fuertes. Y Dios regularmente toma a lo vil y menospreciado del mundo y a los débiles. Como he dicho, Dios cuando buscó una pareja que no podían tener hijos. La mayoría podían tener hijos, pero Dios elige lo débil, para que no quepa duda de que el poder es de Dios y que Él reciba siempre toda la gloria y toda la honra. Te quiero animar el día de hoy que no confíes en tus fuerzas. Fíate del Señor en todos tus caminos, no en tu prudencia, no en tu inteligencia, no en tu experiencia, mucho menos en tus emociones, porque nuestras emociones son una serie de altibajos. La próxima semana vamos a hablar de las emociones, cómo nos pueden hundir y destruir. Satanás quiere avergonzarte y arruinarte, arruinar el propósito de Dios. No porque tú y yo seamos importantes, sino porque quiere de alguna manera altercar con Dios. Con esa filosofía, lo quiero, lo merezco, puedo manejarlo. Esa actitud nos hará hacer cosas tontas en la vida. Sí. Yo sé que a veces nos gusta sentirnos fuertes, pero no somos fuertes. Nuestra fuerza viene de Dios. Levante sus manos al cielo el día de hoy. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te doy gracias por cada mujer, por cada hombre que está aquí, Señor. Te doy gracias porque tú nos has salvado, nos has comprado, no con oro ni plata, sino con tu preciosa sangre, Señor. Nos has dado un nuevo corazón, Dios, y nos has dado un propósito, y nos has dado tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Dígale a Dios: gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te doy la gloria a ti, Señor. El día de hoy te decimos: queremos vivir para ti, queremos vivir para tus propósitos, Señor. Oh, Señor, te pedimos que nos libres de nosotros mismos, Señor, de nuestros deseos insensatos, Señor. Líbranos, Señor, de nuestros propios lascivias, de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia confianza en nuestras fuerzas, Señor. Oh, Señor, Padre, no confiamos en nuestra fuerza de voluntad, no confiamos en nosotros mismos. Nuestra confianza está en ti, Señor. Que a los débiles pueden decir: fuerte soy, porque el Señor me ha fortalecido, porque el Señor está conmigo, porque Él es mi guarda y yo he puesto mi confianza en Él todos los días de mi vida, Señor. Quiero vivir para darte gloria. Dígale a Dios ahí donde está:
está. Yo seré esa mujer, yo seré ese hombre, Señor, con un corazón totalmente rendido y entregado a ti y a tus propósitos, Señor. Yo seré ese hombre, yo seré esa mujer que va a vivir para tu gloria y para tu honra, Señor. Yo seré ese hombre y esa mujer que cumplirá tus propósitos, Señor, de ser bendición a muchos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra por siempre, Jesús. Amén, amén.